Seguimos analizando los efectos que tuvo la victoria de Donald Trump. Lo hacemos junto al director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital, Klaus Kempf, que nos va a entregar recomendaciones de inversión en este escenario. Klaus, bienvenido a Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Vemos a los principales índices de Wall Street subir incluso sobre 3%, pero tú me mencionabas que hubo algunos sectores de la acción en Estados Unidos que subieron mucho más que otras. Efectivamente, si uno ve la desagregación sectorial, por ejemplo, las financieras tuvieron una mejor rentabilidad que el S&P como un todo, y si uno desgrana un poco más y empieza a buscar cuáles son las industrias que tuvieron mejor rentabilidad, podemos encontrar que la industria de servicios a la energía, que tienen que ver con los que ayudan a la extracción de petróleo y de gas, tuvieron subidas de casi 8%. Y los que más subieron fueron los bancos regionales. ¿Te acuerdas, Nicolás, que el año pasado estábamos hablando de las quiebras de Silicon Valley Bank y estos bancos estaban súper complicados? Lo que pasó es que como nadie quería tanto estos bancos, los precios estaban muy deprimidos. Y como aparece Trump y al parecer va a haber menos regulación hacia los bancos, eso ha hecho que los bancos, por lo menos la última vez que los vi, estaban subiendo del orden del 12% solo el día de hoy. Uno también podía pensar que el alza en las acciones es por la idea de Donald Trump de nuevamente bajar a 15% el impuesto a las empresas. Sí, efectivamente la parte impositiva tiene un impacto relevante alrededor de toda la economía, no solo de Wall Street. O sea, Wall Street es el reflejo de las compañías más grandes de la economía. Toda la economía se está esperando que crezca, por eso que suben los bonos del Tesoro, se anticipa que va a haber más crecimiento, que va a haber un poco más de inflación, y en Wall Street le suma también ese crecimiento, pero adicional a eso, la parte de menos regulación, creo que es un factor súper relevante y muy distintivo a lo que podía hacer Kamala Harris. Con esto que hemos visto, entonces, una persona que nos está viendo, quizás clientes de ustedes en Credit Corp, pueden pensar, entonces, sería buen momento para pensar en un fondo mutuo con exposición a la renta variable de Estados Unidos. ¿Va por ahí una recomendación? Efectivamente, estuve conversando hoy día con mi equipo de Credit Corp Capital en Miami, ¿ya? Y de alguna forma lo que estábamos discutiendo de ofrecerle a nuestros clientes son oportunidades en renta fija, tal vez más centrada en Estados Unidos de nuevo, no tanto en emergentes hoy día, más centrada en Estados Unidos, y también buscar algunas oportunidades de renta variable marcadas principalmente hacia Estados Unidos. Creemos que esta dicotomía de dentro de Estados Unidos con fuera de Estados Unidos es algo que se va a mantener en los próximos meses. Tal vez en algún punto antes de fin de año vamos a encontrar un buen punto de entrada para volver a mover capitales hacia afuera de Estados Unidos, porque los activos están mucho más baratos afuera. Pero por ahora nosotros estamos recomendando buscar exposición internacional, aprovechar la exposición al dólar y sobre todo cargarse a Estados Unidos y a lo que está más ligado al interior de Estados Unidos. Queda muy claro por qué una apuesta quizás algo selectiva para la renta variable, las acciones en Estados Unidos. Pero ¿por qué seguir en la renta fija? Porque la tasa de interés puede que no baje tanto si es que hay mayores expectativas de inflación. La verdad, la renta fija ha venido subiendo en tasa. La renta fija internacional ofrece tasas que son bastante atractivas de mediano plazo. Cuando yo digo renta fija, lo estoy diciendo versus a lo mejor un depósito a plazo. Si uno siempre lo está comparando, todavía sigue siendo atractivo moverse de estas tasas más de corta duración a tasas de mediana duración y con algo de riesgo de crédito. Hoy día los bonos de alto rendimiento o high yield de Estados Unidos son probablemente nuestro activo privilegiado ahora, pero también en la medida que va subiendo el dólar, una de las cosas que estaba conversando con Francisco en la mañana era, ok, ¿por qué no traemos parte de los activos que tenemos en dólares, si el tipo de cambio llega a 9.80, por ejemplo, de vuelta a tasas locales? Ese tipo de movimientos también los podemos ir haciendo en la medida que el dólar va evolucionando. El dólar debiera evolucionar también con tendencia alcista. Hoy llegó a estar en 9.75, cerró más cerca de 960, pero ha venido subiendo bastante en las últimas semanas. El mercado preveía un triunfo de Donald Trump, se consiguió, pero ¿podría seguir entonces subiendo el dólar cerca de 1.000? El peso chileno tiene varios factores. Sí. Ya el factor de riesgo político del país como que se ha disipado. Entonces lo vamos a dejar al lado por un rato. Pero lo que sí ha estado jugando muy de la mano es qué es lo que pasa con el dólar internacional y qué es lo que pasa con China y con el cobre. Entonces, hay un rumor que todavía no está confirmado de que China tal vez hace algún estímulo adicional este viernes.
Si eso pasa, efectivamente el tipo de cambio podría bajar, el dólar podría bajar porque y el precio del cobre sube. porque el precio del cobre sube por más crecimiento en China. Y eso hace que el peso chileno suba también. Y eso hace que el peso chileno suba y que el dólar como contrapartida baje de alguna forma. Lo que nosotros estamos viendo es que el peso chileno puede tener algunos días más de depreciación de cara a este ruido en torno a lo ex-US en general, y Chile es uno de los países más expuestos a China. Efectivamente, nosotros dependemos bastante de China, y si China desacelera, el tipo de cambio o el dólar puede subir, pero no necesariamente eso se va a mantener de aquí a fin de año, puede ser más transitorio. Klaus, muy corto porque nos queda poco tiempo. Cayeron las acciones en Europa, pero principalmente subieron al principio de la jornada. ¿Cayeron porque las medidas arancelarias que pueda tener Donald Trump impactarían a todo el mundo? De alguna forma, Donald Trump solo no era tan peligroso para Europa, pero si le sumamos toda la Cámara, sí, esta propuesta de poner 10% de aranceles a todo el mundo puede llevarse a cabo. Si no, los demócratas lo iban a parar. Entonces estamos viendo una complicación para Europa que tiene que ver con el tema arancelario, tiene que ver con la resolución de la guerra de Ucrania con Rusia, porque efectivamente si Trump dice, ok, no quiero financiar más esta guerra, Europa entra en un problema. Entonces Europa está en una coyuntura actual que no tiene todas a favor. Si salía el Congreso mixto, efectivamente se quedaban más tranquilos, y esa es la razón por la que está cayendo Europa principalmente. Inglaterra se salva un poco más, pero el resto está más dolido. Klaus Kempf, de Credicorp Capital, como siempre, esa apuesta con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. A ustedes.